Imaginen esto. Un sistema de radar en una península helada puede detectar un avión de combate en el instante en que despega de Alaska. Se invirtieron miles de millones de dólares en construirlo, y los soldados que lo operan hacen fila bajo la nieve para comprar carne congelada porque los estantes de las tiendas están vacíos. Esa no es una escena de un thriller de la Guerra Fría, es Chukotka, Rusia, en el invierno de 2026. Vladimir Putin tiene un sueño, uno grandioso: reconstruir la Rusia histórica pieza por pieza. Lanzó una guerra a gran escala contra Ucrania para perseguir ese sueño. Amenaza a Georgia, presiona a Moldavia, explora cada frontera buscando la siguiente oportunidad. Pero aquí está la parte de la que casi nadie habla. Mientras Putin se expande hacia afuera, un tercio de su propio país se le está escapando silenciosamente de las manos, no por una invasión, no por una rebelión, por abandono. Hablamos del lejano oriente ruso. 8 millones de personas repartidas por una región tan inmensa que cubre el 40% de todo el territorio de Rusia. Y cada año esa cifra disminuye. El propio Putin ha calificado esto como una amenaza para la seguridad nacional. Tiene razones para preocuparse, porque mientras los rusos se marchan, alguien más ya está llegando. En realidad, dos. Y ninguno necesita disparar un solo tiro. Si quieren entender cómo un imperio se desangra desde dentro mientras su líder está ocupado construyendo otro en otro lugar, quédense con nosotros. Esta es la historia de cómo Rusia está perdiendo el lejano oriente, y comienza hace casi un siglo con vías férreas tendidas sobre suelo congelado por hombres que nunca eligieron estar allí. Antes de continuar, si este tipo de análisis geopolítico profundo y basado en evidencias es lo que buscan, este es el momento de suscribirse a Daily Brief. Activen también las notificaciones, porque este canal analiza historias como esta antes de que la mayoría de la prensa tradicional siquiera las note. Volvamos al principio, porque la magnitud de lo que hoy se está derrumbando solo tiene sentido cuando se entiende lo que realmente se construyó. Poblar el lejano oriente ruso nunca fue un proceso natural. Nadie eligió de forma masiva establecerse en uno de los climas más implacables del planeta. Hizo falta toda la maquinaria del poder soviético, aplicada durante medio siglo, para llevar millones de personas a esta región. Y lo que hoy se está deshaciendo es el desmantelamiento de toda esa inversión. La primera ola no fue persuasión, fue fuerza. Durante la era de Stalin, cientos de miles de prisioneros del Gulag tendieron vías férreas sobre la taiga congelada, excavaron minas y construyeron puertos a lo largo de la costa del Pacífico. Decenas de miles murieron haciéndolo. El trabajo forzado construyó el esqueleto de la región, pero el trabajo forzado no puede sostener una civilización. No se pueden criar hijos, construir comunidades, ni crear lealtad generacional a partir de un campo de trabajo. Así que, tras la muerte de Stalin, los planificadores soviéticos cambiaron por completo el modelo. Pasaron de la coerción al incentivo. Los salarios en el lejano oriente se fijaron entre un 50% y el doble del promedio nacional. A cualquiera que se trasladara al este se le garantizaba conservar su vivienda en su ciudad de origen si algún día decidía regresar. Era una fórmula sencilla, pero funcionó. Y funcionó porque todo el poder de un Estado centralizado respaldaba cada promesa: salarios, garantías de vivienda, inversión en infraestructura. Todo dependía de una única autoridad que realmente podía cumplir. Los resultados hablan por sí solos. Durante los años de Brezhnev, 50.000 jóvenes voluntarios al año se trasladaban al este. Una tierra que antes era sinónimo de exilio y castigo había sido transformada en algo parecido a una oportunidad. La migración hacia la región siguió aumentando hasta finales de los años 80. Y entonces la Unión Soviética colapsó, y 4 décadas de inversión se evaporaron en cuestión de meses. Los trabajadores que habían pasado años construyendo una vida en el este perdieron de repente las garantías de vivienda en sus lugares de origen. Sus ahorros fueron destruidos por la hiperinflación. Solo quedaba una decisión racional: irse.
Desde 1991, el número de personas que abandonan el lejano oriente supera al número de nacimientos en la región. Esa tendencia no se ha revertido en 35 años, ni una sola vez. Y no solo ha continuado, sino que se ha acelerado. Aquí es donde las cifras se vuelven realmente asombrosas. En 1989, más de 10 millones de personas llamaban hogar al lejano oriente. Hoy, análisis demográficos independientes sitúan esa cifra por debajo de los 8 millones. Y algunas evaluaciones recientes sugieren que la región ya ha perdido más del 10% de su población solo desde el año 2000, con proyecciones que apuntan a otra caída del 8% antes de que termine esta década, 3 veces más rápido de lo que los propios funcionarios rusos preveían hace apenas unos años. Pero ese es el promedio regional. Algunos lugares están mucho peor. Chukotka, la remota península en el extremo oriental de Rusia, ha perdido 2/3 de su población. Magadán, que alguna vez fue la joya de la corona de la extracción soviética de oro y recursos, se ha vaciado casi al mismo ritmo catastrófico. En Kamchatka, 1 de cada 3 habitantes ha hecho las maletas y se ha marchado. Estas no son estadísticas en una hoja de cálculo. Son pueblos con escuelas vacías, clínicas cerradas y bloques de apartamentos con más ventanas tapiadas que ocupadas. A estas alturas, prácticamente ya no queda nadie que pueda regresar. Y las personas que siguen marchándose no están entrando en pánico, están haciendo cuentas. Durante décadas, el plus salarial por vivir en el lejano oriente fue toda la justificación para quedarse. Ese incentivo se ha erosionado año tras año, mientras el brutal costo de vida en uno de los climas más duros del planeta se ha mantenido exactamente igual. Cada familia que se marcha hace que la vida sea un poco más difícil para las que permanecen. Menos trabajadores para mantener las cadenas de suministro, menos clientes para mantener abiertas las tiendas, menos manos para conservar la infraestructura crítica en funcionamiento. ¿Quieren ver cómo se ve realmente esa erosión sobre el terreno? Miren Yakutsk. En imágenes filtradas a las redes sociales rusas en 2025, se fotografió a residentes haciendo fila en el barro para comprar carne congelada. Esta es una ciudad situada directamente sobre algunos de los yacimientos minerales más valiosos del planeta, y aún así, sus propios habitantes esperan en fila para conseguir una fuente básica de proteína. Después fue todavía peor. Informes procedentes de Chukotka durante los brutales meses de invierno de principios de 2026 describían algo muy cercano a un colapso logístico. Productos básicos, patatas y cebollas simplemente desaparecieron de los estantes de las tiendas regionales durante semanas enteras. Los camiones de reparto quedaron varados en las carreteras con temperaturas que descendían por debajo de los 40 grados bajo cero. Cuando un camión se detiene en un frío así, no se trata solo de un envío retrasado, sino de toneladas de alimentos congelándose hasta quedar inutilizables y de un conductor cuya vida pasa a correr un peligro real. Y para entender hasta qué punto esto es estratégicamente absurdo, hay que recordar qué es realmente Chukotka. No se trata de un desierto helado olvidado que a nadie le importa, sino de un enorme punto estratégico situado en una frontera marítima con Estados Unidos que controla el estrecho de Bering. Rusia ha invertido miles de millones de dólares en infraestructura militar en la isla de Wrangel para proyectar poder en el Ártico. El sistema de radar Sopka-2, desplegado allí, es capaz de detectar un avión de combate en el instante en que despega de Alaska. Y a la sombra de ese radar, el mismo personal que opera la base hace fila para comprar carne congelada bajo temperaturas bajo cero. Una zona militar estratégica que no puede alimentar de forma confiable a su propia población civil ha comenzado, en la práctica, a derrumbarse desde dentro. Ahora viene la parte aún más dura. El mayor acelerador de todo este colapso ha sido la guerra en Ucrania, porque Putin decidió financiarla utilizando el recurso más escaso e irreemplazable del lejano oriente, su gente. La revista Foreign Policy ha descrito todo este patrón como un colonialismo interno sin disimulos. La guerra no solo consumió personas,
también consumió el presupuesto destinado a sostenerlas. En el presupuesto federal ruso de 2026, el gasto en defensa y seguridad ascendió aproximadamente al 38% del gasto total del gobierno y el 84% de ese gasto está ahora clasificado, completamente oculto al escrutinio público. Para ayudar a cubrir el déficit, Rusia elevó el impuesto al valor agregado al 22%. Después de que la defensa absorbe semejante parte del presupuesto nacional, simplemente no queda nada significativo para el lejano oriente. En ningún lugar es más visible la consecuencia de ese abandono que en la aviación. En el lejano oriente, viajar por aire no es una comodidad, es lo único que conecta físicamente a las comunidades aisladas. Las carreteras son insuficientes, las vías férreas son limitadas y están muy separadas entre sí. Las distancias entre los asentamientos son enormes, a veces cientos de kilómetros de nada más que tundra y bosque, y los aviones que mantienen unida toda esta red, los Antonov AN-24 y AN-26, tienen entre 40 y 50 años de antigüedad. Modernizar esta flota en este momento es prácticamente imposible. Las líneas de producción que los fabricaban ya no existen de forma significativa. En julio de 2025, un AN-24 de Angara Airlines se estrelló y murieron 48 personas. La Autoridad de Aviación de Rusia respondió no sustituyendo su envejecida flota, sino ampliando otros 10 años la vida útil certificada de estos aviones con décadas de antigüedad, porque simplemente no existe nada en desarrollo capaz de reemplazarlos. En el presupuesto federal de 2026, el gasto destinado a la producción nacional de aeronaves fue recortado en un 40% y los subsidios creados para ayudar a las aerolíneas a renovar sus flotas fueron eliminados por completo. En 2023, Rusia anunció un ambicioso plan para fabricar 1.000 nuevos aviones antes de 2030. En 2025, el número real producido fue de apenas 13. Desde entonces, el plan ha sido discretamente archivado sin ningún reconocimiento público de que hubiera fracasado. Mientras Putin lucha por territorio en Ucrania, al mismo tiempo está perdiendo el último vínculo confiable que conecta al lejano oriente ruso. Y esa columna vertebral tiene un nombre, la línea principal Baikal-Amur, conocida como BAM. Su historia, por sí sola, explica cómo un siglo entero de inversiones en el lejano oriente terminó desmoronándose. Luego, en noviembre de 2023, llegó un golpe inesperado. Los servicios de inteligencia ucranianos atacaron un tramo de la línea BAM en la región de Buriatia, cortando una ruta utilizada activamente para transportar carga de importancia militar hacia China. Analistas militares independientes compararon la importancia estratégica de esa operación con el ataque anterior contra el puente de Crimea, un golpe de precisión contra infraestructura crítica en un territorio que Moscú consideraba completamente seguro. El resultado acumulado, según los datos de transporte publicados por los propios ferrocarriles rusos, es impresionante. A finales de 2025, el volumen total de carga ferroviaria en toda la red había caído un 13% en comparación con 2021, alcanzando su nivel más bajo en 16 años. Y la contracción no terminó ahí. Continuó durante todo el primer trimestre de 2026. Los envíos de carbón, la mayor categoría de carga ferroviaria, han perdido aproximadamente una décima parte de su volumen anterior a la guerra. El transporte de metales ferrosos se ha desplomado más de un 25% desde 2021, incluso con un plan de modernización valorado en varios billones de rublos que promete elevar algún día la capacidad combinada del BAM y del ferrocarril transiberiano hasta los 270 millones de toneladas para 2032. La realidad física sobre el terreno en 2026 es la de un sistema ferroviario que opera muy por debajo de las promesas realizadas en tiempos de guerra, sosteniendo una economía cuyo crecimiento oficial refleja cada vez menos la realidad.
Los asentamientos de la era soviética distribuidos a lo largo del corredor del BAM se han convertido en pueblos fantasma. La población regional en algunas de estas zonas ha caído incluso por debajo de la registrada hace medio siglo. El ferrocarril que Putin prometió modernizar con miles de millones de dólares hoy ni funciona a plena capacidad, ni está rodeado por las comunidades que debía sostener. Y aquí es donde la ironía resulta casi imposible de ignorar. En junio de 2026, los equipos de construcción de Putin trabajan horas extra, pero no donde cabría esperar, no en el lejano oriente, sino en la frontera con la OTAN. Una investigación conjunta publicada este mes por periodistas noruegos, suecos, daneses y estonios, utilizando imágenes satelitales de Planet Labs, reveló que Rusia está llevando a cabo una construcción militar a gran escala a lo largo de toda su frontera occidental. En Novaya Vilga, cerca de Petrozavodsk, junto a la frontera con Finlandia, las imágenes satelitales muestran lo que podría convertirse en el primer cuartel militar completamente nuevo construido en Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Ya se están levantando aproximadamente 10 grandes barracones, junto con un edificio de mando y una plaza para desfiles. El viceministro de Defensa ruso, Pavel Fradkov, inspeccionó personalmente el lugar a finales de mayo de 2026 y confirmó el plan general. Más de 50 instalaciones diseñadas para alojar inicialmente entre 4.000 y 6.000 soldados, con capacidad para ampliarse considerablemente en el futuro. Mientras tanto, en Pechenga, cerca de la frontera con Noruega, la misma investigación descubrió que una base militar existente está siendo ampliada desde una capacidad aproximada de 7.000 efectivos hasta unos 17.000, entre 2 y 3 veces su tamaño anterior. Según el comandante de las Fuerzas Terrestres de Finlandia, el teniente general Pasi Välimäki, toda la infraestructura que Rusia está construyendo cerca de la frontera finlandesa podría llegar a albergar hasta 80.000 soldados, frente a los aproximadamente 20.000 desplegados hace solo unos años. El jefe de inteligencia militar de Suecia, Thomas Nilsson, calificó esta expansión como una amenaza que debe tomarse muy en serio y subrayó que su agencia no considera estas obras una simple demostración de fuerza. Creen que constituyen una preparación real para una futura confrontación militar de gran escala. En conjunto, los periodistas que siguen estas instalaciones estiman que Rusia podría llegar a desplegar hasta 115.000 efectivos a lo largo de toda su frontera del norte de Europa. Pero aquí aparece un giro que casi nadie ve venir. La verdadera amenaza a largo plazo para la soberanía rusa en esta región no es la OTAN, viene del este, y tiene un nombre: China, el supuesto amigo sin límites de Putin. China no se está acercando al lejano oriente con tanques ni con despliegues militares, se está acercando con dinero. Para 2026, la inversión china proyectada en la región ronda ya los 13.500 millones de dólares. Y, lo que resulta más importante, ese dinero no se dirige a infraestructuras que fortalezcan la independencia regional. Se dirige a acuerdos comerciales que integran directamente la economía local dentro de las cadenas de suministro de Pekín. El tráfico de mercancías entre la región de Jabárovsk y China aumentó en 5,5 millones de toneladas durante 2024 y volvió a crecer otro 36% solo durante la primera mitad de 2025. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania ha llegado incluso a describir esta dinámica como una anexión económica. Las zonas económicas especiales creadas por Moscú para atraer inversiones extranjeras están incorporando trabajadores chinos mucho más rápido de lo que consiguen retener trabajadores rusos. Conviene recordar quiénes son realmente los rusos que viven en esta región. La mayoría nunca fue originaria del lejano oriente. Fueron trasladados allí durante la época soviética mediante promesas de mejores salarios y viviendas garantizadas que hoy ya no existen. Su vínculo con la región siempre fue transaccional. Se basaba en incentivos, no en raíces ancestrales.
Y cada año que pasa, a medida que aquellas promesas quedan más lejos en el tiempo, ese vínculo se debilita un poco más. Los trabajadores e inversionistas chinos están ocupando el espacio que los rusos están dejando atrás, y el interés de Pekín por esta región va mucho más allá de los cálculos económicos. Existe una dimensión histórica que China nunca ha dejado de reconocer. En 2023, el Ministerio de Recursos Naturales de China emitió una directiva oficial exigiendo que determinadas ciudades del lejano oriente ruso aparecieran en los nuevos mapas con sus antiguos nombres chinos. Vladivostok pasó a figurar como Haishenwai. La isla de Sajalín apareció como Kuyedao. Cuando la embajada rusa celebró en redes sociales el 160º aniversario de Vladivostok, un diplomático chino respondió públicamente preguntando si ese territorio no había pertenecido originalmente a China. Uno de los comentarios más compartidos en redes sociales lo expresó de forma aún más directa. Esas tierras ancestrales terminarán regresando. China no necesita invadir militarmente el lejano oriente para transformarlo. Ya controla una parte cada vez mayor de la economía regional. Está llenando el vacío demográfico dejado por los rusos que se marchan. Y, silenciosamente, está incorporando sus propias reivindicaciones históricas a la cartografía oficial. En un sentido muy real, ya está dentro. A partir de 2024, trabajadores norcoreanos comenzaron a llegar a la región en cantidades significativas. La cifra oficial supera los 15.000 trabajadores, aunque estimaciones no oficiales la sitúan en hasta 50.000. Además, empresas rusas habrían solicitado más de 150.000 trabajadores adicionales. La razón de una demanda tan elevada es simple y brutal. La mano de obra norcoreana es barata, fácil de controlar y estructuralmente incapaz de organizarse o protestar. Un informe publicado en marzo de 2026 por la Organización de Derechos Humanos Global Rights Compliance explicó con detalle el verdadero precio de esa mano de obra barata. Tras entrevistar a 21 trabajadores norcoreanos empleados en obras de construcción en varias ciudades rusas, los investigadores concluyeron que estaban presentes los 11 indicadores de trabajo forzoso reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Los trabajadores describieron jornadas de entre 12 y 16 horas diarias durante hasta 364 días al año. Relataron que vivían en contenedores infestados de cucarachas y que solo podían ducharse unas pocas veces al año. Sus pasaportes eran confiscados en cuanto llegaban, no por las autoridades rusas, sino por agentes de seguridad norcoreanos destinados junto a ellos específicamente para mantener el control. Según los investigadores, un trabajador suele ganar oficialmente alrededor de $800 al mes. De esa cantidad, el Estado norcoreano exige una cuota mensual obligatoria. Con el tiempo, esa cuota habría aumentado desde unos $600 hasta más de $850, además de otras deducciones por gastos de viaje y alojamiento. Al trabajador pueden quedarle apenas $10 al mes, y si no logra cubrir la cuota exigida, la diferencia no desaparece. Se convierte en una deuda acumulada. En algunos casos, tras un año entero de trabajo, el trabajador termina debiendo dinero al Estado. Uno de ellos declaró ante los investigadores, en un testimonio posteriormente difundido por NBC News, que sentía que su vida valía menos que la de un insecto. Según estimaciones de las Naciones Unidas, este sistema estatal de exportación de mano de obra genera aproximadamente $500 millones anuales para Pyongyang, y la inmensa mayoría de ese dinero termina financiando directamente los programas militares y nucleares de Corea del Norte. Como explicó posteriormente en varias entrevistas el asesor sobre Corea del Norte de Global Rights Compliance, esto no es una actividad secundaria para el régimen, es una de sus principales fuentes de divisas y financia directamente las ambiciones militares de Kim Jong-un. Detente un momento y observa la simetría histórica, porque resulta casi demasiado perfecta para ser real. Hace 90 años, sobre estas mismas extensiones heladas de tierra,
Prisioneros del Gulag construyeron las primeras líneas ferroviarias, abrieron las primeras minas y murieron congelados, levantando la infraestructura de un imperio que más tarde los abandonaría. Hoy, en ese mismo lugar, trabajadores norcoreanos levantan nuevas construcciones, viven en contenedores marítimos en lugar de barracones y entregan la inmensa mayoría de sus salarios a otro estado autoritario. El método ha cambiado, la estructura subyacente y la economía que funciona silenciosamente gracias al trabajo forzado, no. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania resumió toda esta dinámica en una sola frase contundente: Moscú está financiando su propia guerra, vendiendo partes de su propio territorio. Así que este es el panorama real que está tomando forma sobre el terreno. Dos estados con armas nucleares se están afianzando simultáneamente dentro del territorio ruso, utilizando herramientas completamente distintas, pero convergiendo hacia exactamente el mismo resultado estratégico. China lo hace mediante la economía, Corea del Norte lo hace mediante la mano de obra, y esta doble infiltración golpea directamente el tema más sensible para el Kremlin, la integridad territorial. La cambiante composición demográfica del lejano Oriente ya no es solo una historia económica, se está convirtiendo en una historia política. A partir de ese vacío, debates independentistas marginales, pero cada vez más visibles, conocidos en conjunto como el Movimiento Estados Unidos de Siberia, han comenzado a ganar fuerza. Lo que empezó esencialmente como un proyecto artístico y de identidad se ha transformado gradualmente en algo parecido a un verdadero movimiento político y cultural. La mayoría de sus organizadores operan hoy desde fuera de Rusia, en gran parte porque estuvieron entre la primera ola de personas que abandonaron el país cuando comenzó la guerra a gran escala. Este movimiento sigue siendo realmente marginal en términos de poder político real, pero el contexto lo es todo. Durante sus 25 años en el poder, Putin ha reprimido metódicamente cualquier impulso separatista que ha encontrado, desde Chechenia hasta Tartaristán. Sin embargo, el lejano Oriente es la única región donde la capacidad real de intervención de Moscú es más débil. Las distancias son enormes. La infraestructura institucional es limitada. La presencia de las fuerzas de seguridad es escasa en comparación con cualquier lugar al oeste de los Urales. No sorprendería en absoluto que, en el momento en que la autoridad de Moscú muestre cualquier señal real de debilidad, las poblaciones locales del lejano Oriente comiencen a mirar más allá de la narrativa oficial mucho más rápido que en cualquier otra región del país. Cada factor que acelera el colapso demográfico también alimenta la inestabilidad política, y ambos procesos se refuerzan mutuamente en un ciclo cada vez más difícil de detener. Para ser justos con el Kremlin, sería inexacto afirmar que Moscú simplemente ha ignorado este problema. Durante décadas, las autoridades han intentado revertir el declive. Más de 150,000 personas recibieron parcelas gratuitas mediante el programa conocido como la Hectárea del Lejano Oriente. También impulsaron la inversión extranjera a través del Puerto Libre de Vladivostok y varias zonas económicas especiales, ofrecieron billetes de avión subvencionados, tarifas energéticas preferenciales y, en abril de 2026, el Ministerio para el Desarrollo del Lejano Oriente presentó una nueva estrategia demográfica. El propio Putin ha definido repetidamente la región como una prioridad nacional. Sin embargo, los resultados han sido muy limitados. Gran parte de las tierras entregadas resultaron estar aisladas, sin carreteras, sin conexión ferroviaria y sin infraestructura básica. Eran gratuitas sobre el papel, pero prácticamente inhabitables. Vladivostok sí logró un modesto crecimiento gracias a la llegada de estudiantes universitarios, aunque nunca representó la realidad del resto del territorio. Era la ciudad mejor comunicada, más templada y con mejores condiciones del lejano Oriente. Los ambiciosos proyectos para construir nuevas ciudades jamás pasaron de los anuncios oficiales. Después de 2022,
La mayoría de los recursos previstos fueron desviados al esfuerzo bélico. Investigadores de la Academia Rusa de Ciencias ya advertían, años antes de la guerra, que este modelo de incentivos había dejado de producir resultados. El verdadero problema no es la falta de voluntad política, sino una limitación estructural. El sistema centralizado que sostuvo el desarrollo soviético desapareció hace décadas y nunca fue reemplazado por un modelo capaz de mantener viva la región. Mientras tanto, Putin continúa concentrando su atención en Ucrania, fortalece posiciones cerca de la frontera con la OTAN y mantiene presión sobre Georgia y Moldavia. Pero, al mismo tiempo, Rusia pierde lentamente influencia efectiva sobre casi el 40% de su propio territorio oriental. El lejano oriente probablemente no se separará mañana, ni tampoco durante el próximo ciclo político. Sin embargo, sobre el terreno, la realidad ya está cambiando. China aumenta año tras año su influencia económica, Corea del Norte cubre la escasez de mano de obra y miles de ciudadanos rusos siguen abandonando la región en busca de mejores oportunidades. Investigadores rusos llevan décadas documentando esta tendencia, pero la guerra ha acelerado todos los problemas existentes. Además, el enorme gasto militar consume ya más de un tercio del presupuesto federal, reduciendo aún más la capacidad del Estado para invertir en desarrollo regional. Existe además una señal económica difícil de ignorar. Analistas independientes destacan que el volumen de mercancías transportadas por los ferrocarriles rusos, uno de los indicadores más difíciles de manipular, lleva años disminuyendo mientras las estadísticas oficiales seguían mostrando crecimiento económico. A comienzos de 2026, esa diferencia se volvió imposible de ocultar. La economía rusa entró oficialmente en crecimiento negativo, mientras la actividad ferroviaria continuaba cayendo. Por eso, el deterioro del lejano oriente no debe entenderse como un problema regional aislado. Es el reflejo de una presión mucho más profunda sobre el modelo económico y estratégico ruso. El dirigente que prometió expandir la influencia de Rusia enfrenta ahora una pérdida gradual de control sobre parte de su propio territorio, no mediante una invasión militar, sino a través del declive demográfico, el deterioro de la infraestructura y una creciente dependencia económica de potencias vecinas. La pregunta ya no es únicamente si Moscú podrá revertir esta tendencia, la cuestión es cuánto tiempo podrá seguir ocultando una transformación que ya resulta visible en los datos demográficos, las cadenas logísticas y la evolución económica de toda la región.